Por eso a mí a veces me gustaría definitivamente sentirme totalmente español. Pero, claro, también es cierto que hay una parte mía venezolana pues que siempre va a estar allí, ¿no? Eso es también una especie de condena con la cual uno tiene también que encontrar probablemente su equilibrio, o no. Una gran tormenta, el hospital donde se recupera, la amistad y el amor que no sabe reconocer a primera vista, la fuga y la revolución marcan la vida de una persona que habita la cálida isla de Cuba. Su vida son etapas marcadas, con cicatrices que no son otra cosa que experiencia, y después del camino recorrido, años después, levantas la vista y parece que fue ayer. Y de repente fue ayer, es el título de la nueva novela de Boris Izaguirre, y aquí en Periodista Digital. Es un placer poder charlar un ratillo con Boris. Bienvenido a Periodista Digital. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Yo encuentro que es verdad que este título, y de repente fue ayer, es muy como que si dos personas se la dijeran, ¿sabes? Yo siempre pongo este ejemplo de que cuando Almodóvar hablaba de hable con ella, siempre decía, sí, es como si le dijeran, hable con ella. Entonces a mí se me ocurrió que esta novela, y de repente fue ayer, pues es lo mismo, como que tú te encuentras con alguien con que has compartido una amistad, y solamente la amistad tiene esa capacidad de que cuando vuelves a reunirte, puedes decir eso, y de repente fue ayer. Y es un poco como lo que Efraín en un momento dado, de hecho, se encuentra con Óvalo, claro. y él le dice, y de repente fue ayer, y estábamos juntos jugando en el patio de ese lugar terrible, limpio, chiquito. Con esas amistades a veces puede que no te veas durante mucho tiempo, pero que lo que la demuestra que son una amistad es que cuando te vuelves a ver, el tiempo está suspendido en la amistad. Claro. Espera que lleguen los amigos, a que vuelvan los amigos a encontrarse. ¿Y tú no crees que eso pasa solamente con los amigos? Porque yo creo que, por ejemplo, uno con una ex o con un ex no espera encontrarse con esa frase y de repente fue ayer, porque puede traer problemas. Puede ser como, anda, me equivoqué, o qué suerte, ¿no? Claro. En cambio, una amistad sí hace una cosa de reunión. La amistad tiene cosas mucho más permitidas que el amor. Es más libre, yo creo que es muchísimo más libre. Yo durante mucho tiempo de mi vida estuve en contra de considerar la amistad de esa manera, pero los años me han hecho ver que realmente todo se conduce hacia una amistad en la vida, lo bueno, ¿no? Claro. Lo que realmente es un éxito. Y viendo al protagonista de su novela, Efraín, que en este y de repente fue ayer, vemos cómo pasa cada una de las etapas de su vida, y hay momentos puntuales que marcan ese cambio. De pequeño, su madre le dice aquella frase de Efraín, un día saldremos de aquí, te lo prometo. Y eso es como que su vida está completamente marcada por esa promesa, y un día saldremos de aquí, se lo prometen implícitamente varias personas. ¿De qué huye su personaje? Yo creo que huye un poco de esa condición del accidente que caracteriza tanto Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica siempre es como una equivocación, siempre es como un accidente. Las cosas, la riqueza, la pobreza, las dictaduras, los experimentos democráticos siempre pasan un poco por accidente, y uno vive sometido al azar, ¿no? Y claro, yo reconozco que es una novela que atraviesa momentos muy tremendos y muy crueles, como por ejemplo todo lo que es la explotación infantil, a la que de repente él se ve sometido junto con Óvalo y Aurora en ese lugar de máxima corrupción, donde terminan sometidos. Pero había sido muy difícil escribir eso, porque esa parte de ese orfanato, y empieza a ser también muy difícil hablar de ello, ¿no? Porque es decir, es uno de los elementos, yo creo, importantes de la novela, ¿no? A mí me parece que yo siempre he pensado que qué metáfora más dramática y tremenda puede haber acerca de la corrupción que precisamente arrebatarle toda inocencia a unos niños, como sucede en el principio de repente fue ayer. Por eso a mí a veces me gustaría definitivamente sentirme totalmente español. Pero, claro, también es cierto que hay una parte mía venezolana pues que siempre va a estar allí, ¿no? Eso es también una especie de condena con la cual uno tiene también que encontrar probablemente su equilibrio, o no. Una gran tormenta, el hospital donde se recupera, la amistad y el amor que no sabe reconocer a primera vista, la fuga y la revolución marcan la vida de una persona que habita la cálida isla de Cuba. Su vida son etapas marcadas,
con cicatrices que no son otra cosa que experiencia, y después del camino recorrido, años después, levantas la vista y parece que fue ayer. Y de repente fue ayer, es el título de la nueva novela de Boris Izaguirre, y aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratillo con Boris. Bienvenido a Periodista Digital. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Yo encuentro que es verdad que este título, y de repente fue ayer, es muy como que si dos personas se la dijeran, ¿sabes? Yo siempre pongo este ejemplo de que cuando Almodóvar hablaba de hable con ella, siempre decía, sí, es como si le dijeran, hable con ella. Entonces a mí se me ocurrió que esta novela, y de repente fue ayer, pues es lo mismo, como que tú te encuentras con alguien con que has compartido una amistad, y solamente la amistad tiene esa capacidad de que cuando vuelves a reunirte, puedes decir eso, y de repente fue ayer. Y es un poco como lo que Efraín en un momento dado, de hecho, se encuentra con Óvalo, claro. y él le dice, y de repente fue ayer, y estábamos juntos jugando en el patio de ese lugar terrible, limpio, chiquito. Con esas amistades a veces puede que no te veas durante mucho tiempo, pero que lo que la demuestra que son una amistad es que cuando te vuelves a ver, el tiempo está suspendido en la amistad. Claro. Espera que lleguen los amigos, a que vuelvan los amigos a encontrarse. ¿Y tú no crees que eso pasa solamente con los amigos? Porque yo creo que, por ejemplo, uno con una ex o con un ex no espera encontrarse con esa frase y de repente fue ayer, porque puede traer problemas. Puede ser como, anda, me equivoqué, o qué suerte, ¿no? Claro. En cambio, una amistad sí hace una cosa de reunión. La amistad tiene cosas mucho más permitidas que el amor. Es más libre, yo creo que es muchísimo más libre. Yo durante mucho tiempo de mi vida estuve en contra de considerar la amistad de esa manera, pero los años me han hecho ver que realmente todo se conduce hacia una amistad en la vida, lo bueno, ¿no? Claro. Lo que realmente es un éxito. Y viendo al protagonista de su novela, Efraín, que en este y de repente fue ayer, vemos cómo pasa cada una de las etapas de su vida, y hay momentos puntuales que marcan ese cambio. De pequeño, su madre le dice aquella frase de Efraín, un día saldremos de aquí, te lo prometo. Y eso es como que su vida está completamente marcada por esa promesa, y un día saldremos de aquí, se lo prometen implícitamente varias personas. ¿De qué huye su personaje? Yo creo que huye un poco de esa condición del accidente que caracteriza tanto a Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica siempre es como una equivocación, siempre es como un accidente. Las cosas, la riqueza, la pobreza, las dictaduras, los experimentos democráticos siempre pasan un poco por accidente, y uno vive sometido al azar, ¿no? Y claro, yo reconozco que es una novela que atraviesa momentos muy tremendos y muy crueles, como por ejemplo todo lo que es la explotación infantil a la que de repente él se ve sometido junto con Óvalo y Aurora en ese lugar de máxima corrupción, donde terminan sometidos. Para mí ha sido muy difícil escribir eso, porque esa parte de ese orfanato, y empieza a ser también muy difícil hablar de ello, ¿no? Porque es decir, es uno de los elementos, yo creo, importantes de la novela, ¿no? A mí me parece que yo siempre he pensado que qué metáfora más dramática y tremenda puede haber acerca de la corrupción que precisamente arrebatarle toda inocencia a unos niños, como sucede en el principio de Y de repente fue ayer.